Buscaba un camino sin rumbo ni paz, mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas me hiciste cruzar. Tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Al compás de este chamamé quiero proclamar que Jesús es vida, es amor sin par. Los montes y valles repiten sin fin: Jesús, Rey del cielo, mi fuerza en mí. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones, estamos en vivo en FM 94.1, la predicadora, para hacer el programa Vasos de Misericordia. Damos un saludo cordial a cada uno de los que está del otro lado, a los radioescuchas que están del otro lado, que siempre están acompañando del otro lado. Y bueno, vamos a comenzar en esta tarde con una oración. Podés estar comunicándote al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45 si querés dejar un pedido de oración, si querés estar comunicándote por este medio para este programa, ¿no? Así que vamos a empezar en esta tarde con una oración para que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora, Padre. Te pido que nos esté fortaleciendo, Padre, en cada una de nuestras áreas, Señor, a cada uno de los que está del otro lado. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra, de recibir la bendición. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a una alabanza. Empecemos con la mejor música que edifica. Señor Jesucristo, que no voy a encontrar
El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo renacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el cielo vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. El impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. No pude resistir al impacto de tu presencia, no pude resistir al impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. Te doy gloria, mi Señor, pues pasé de muerte a vida. Es el todopoderoso Jesús incomparable, aquel que dijo un día: nadie me quita la vida, la entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo. Su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo
Damos gloria al Señor en esta tarde de bendición y vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy es que somos llamados a pesar de... Nosotros somos personas que somos llamados en medio de nuestra imperfección. Dios nos llama. ¿Por qué nos llama el Señor? ¿A qué nos llama el Señor? A cada uno de nosotros el Señor hizo un llamado. Y el Señor nos llama para capacitarnos, porque a aquel el Señor llama, lo llama para capacitarlo. Vivimos en una época en donde son muchos, lamentablemente, que sienten una simpatía por el Evangelio, admiran las enseñanzas de Jesús, valoran esos principios a su manera, pero cuando se trata de dar ese paso de fe, cuando se trata de dar ese paso de compromiso hacia la obra de Dios, es como que algo los detiene. Quieren ser bendecidos, incluso pueden llegar a tener fe porque quieren que su vida, que el Señor les responda, que en su vida pase algo, pero no quieren entregar su vida por completo a Cristo. Hay muchos que se quedan en la orilla, no están entregados a Cristo como debiesen estar entregados. Tienen fe que Dios puede hacer cosas en su vida, tienen esperanza, pero es como que se quedan en la orilla a la hora de comprometerse porque no están preparados, sienten que no están preparados. Algunos conciben el Evangelio como que Dios tiene que responder mi oración, Dios tiene que responder a mi petición, pero nos olvidamos de otra parte muy importante, que el Señor está esperando cómo nosotros respondemos. Nosotros estamos esperando la respuesta de Dios, pero nos olvidamos que Él está esperando y Él está viendo cómo respondemos a su palabra, cómo respondemos al llamado que Él nos hizo a cada uno de nosotros, cómo correspondemos nosotros al llamado de Dios. ¿Estamos verdaderamente comprometidos con lo que Él nos llamó a hacer? ¿O solamente concebimos la vida cristiana en que Dios me tiene que bendecir, en que Dios tiene que responder mi petición, pero yo no termino de responder a Dios? Cuando Dios espera una respuesta de mí, no termino de responder. ¿Y por qué muchos no dan ese paso de compromiso? Porque piensan que no están preparados. Algunos, hay otros por otro lado que ni siquiera están seguros de dar el paso de confesión de fe. Saben que Dios es el camino, saben que Dios es lo bueno, saben que Dios es lo trascendental, pero no están seguros de dar ese paso de fe. Lo dejan para más adelante porque primero tienen que ordenar su vida, resolver algunos desaciertos, algunos errores que quedaron por ahí en el camino. Y cuando eso pase, ¿qué dicen estas personas? Cuando eso pase, cuando termine de ordenar todo, ahí me voy a acercar a Dios. No hasta entonces, sino cuando tenga todo en orden. Y esto no es nada nuevo. Desde que el mundo es mundo, el ser humano se siente indigno a la hora de acercarse a Dios. No se siente en libertad. El tema es cuando se nos presenta el llamado, el tema es cuando Dios hace un llamado a nuestra vida. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos muestra claramente cómo son las cosas. Dios no espera que nosotros seamos perfectos. Dios espera que nosotros ganemos tiempo, porque un tiempo, un momento, un minuto fuera de Cristo, un minuto que yo desvío mi mirada de Cristo, es un momento que estoy perdiendo mi vida. No solamente perdiendo tiempo, es un momento donde me estoy muriendo. La voluntad de Dios, el propósito de Dios en mi vida lo estoy apagando. ¿Por qué? Por esta indecisión, por este sentimiento de sentirme indigno, de acercarme a Dios. Dios no espera que seamos perfectos. Dios se acerca a nosotros tal y como estamos, porque su gracia es lo que transforma nuestra vida. Por gracia Él se acerca a pesar de lo que somos. Tercos e ingobernables, el Señor siempre se acerca. El Señor siempre está dispuesto y está viendo nuestra respuesta, cómo respondemos mientras nosotros estamos
esperando la respuesta de Dios. Él está esperando nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? La Biblia dice que Jesús no vino a buscar a los que ya se sienten santos, a los que ya se sienten inmaculados, sino que vino a los perdidos. Nosotros tenemos que entender, porque a veces nos encerramos en mucho, entre nosotros somos todos los salvos, nosotros somos todos los inmaculados, y nos olvidamos de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para el perdido. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 8, la indignidad del hombre. Vamos a ver en Lucas 5, versículos 1 y 8, la indignidad del hombre. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Pedro? Pedro vio la gloria de Dios y vio su indignidad, su fragilidad humana ante el poder de Dios. ¿Por qué Pedro le dice con tanta convicción: aléjate de mí porque soy un hombre pecador? En vez de decirle: Señor, dime qué tengo que hacer, te entrego mi vida, te entrego el mando de mi existencia. ¿Por qué en vez de decir eso, de optar por entregarse a Cristo, él le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador? Ese es el común denominador de nuestros días, ese es el común denominador de nosotros como seres humanos. Cuando el Señor se presenta, cuando el Señor invita, a veces, en vez de acercarnos, nos alejamos. Cuando el Señor a veces nos trae una palabra, cuando el Señor nos exhorta de manera clara y concisa, es como que desechamos el mensaje. Acá vemos que Pedro estaba viendo la gloria de Dios y en vez de rendirse ante la majestad de la presencia de Dios, que dice: aléjate de mí, porque ve la gloria de Dios y ve su indignidad de manera muy grande, de manera inmensa. Él creía que estaba totalmente convencido de que no era digno de estar al lado de Jesús, ni que hablar de hacer algo para Dios. Él, al ver el milagro, sabía que Jesús venía de Dios, reconocía su autoridad divina, porque nadie podía hacer los milagros que él hacía si no estaba con Dios. Pero en su humanidad pensaba que no era digno para estar al lado del Señor y seguirlo, no se sentía digno. ¿No entiendes que yo soy un pecador y que no puedo ser lo que tú quieres que sea?, le decía Pedro, parafraseando. ¿No puedes entender que a mí me gusta pecar? Me acostumbré a esta vida, no puedo cambiar lo que soy. Aléjate de mí. ¿Cuántas veces esa es nuestra actitud cuando el Señor se acerca a nuestras vidas? Cuando el Señor, con su mano extendida, nos viene a mostrar su plan, sus propósitos. ¿Y qué hacemos nosotros?
Yo no puedo cambiar, no puedo. Sé que el camino de Dios es el correcto, sé que el camino de Dios es bueno, pero yo no puedo cambiar. Y se encierran en esa mentalidad. Ese era el patrón de pensamiento de Pedro. Esta es mi realidad y yo no puedo cambiar lo que soy. Él reconocía la autoridad de Dios, sabía que Jesús venía de Dios, pero no quería tener nada que ver con eso. Y este actuar de Pedro, esta forma de pensar, venía del contexto en donde vivía Pedro. Recordemos que en la época de los discípulos estaban los maestros de la ley, que eran los fariseos. Era el tiempo que en estos maestros enseñaban la palabra, que ellos ponían un énfasis trascendental en el pecado, que el pecado era más grande que el perdón, que el pecado era más grande que la misericordia, incluso que el pecado era más grande que el amor de Dios. Ellos enseñaban que un pecador, si se acercaba a un justo, lo contaminaba. Ese era el extremo de las enseñanzas de los fariseos, de los maestros de la ley. Si un pecador solamente tocaba a un justo, lo contaminaba. Fíjense el poder que le daban al pecado. Ese era el pensamiento. Estaba entonces arraigado en la mente de Pedro. Por eso le dijo, aléjate de mí. A ver si no contamino a los discípulos. A ver si no te contamino a ti. ¿Quién sabe qué pensaba Pedro en su mente? Influenciada por la religiosidad de lo que enseñaban estos fariseos. Esto mismo lo vemos reflejado en el pasaje bíblico de la mujer pecadora, entre comillas, que entró en la casa del fariseo. ¿Por qué entre comillas? Porque los fariseos consideraban a esta mujer que iba a entrar en la casa de Simón pecadora. Lucas 7, 36 al 50. Dice que cuando esta mujer estaban cenando Jesús con los fariseos, porque Simón le había invitado, y dice que cuando entró esta mujer, se espantaron tanto, estos hombres se espantaron tanto de ver a esta mujer lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlos con su cabello. Se espantaron, se escandalizaron. Se escandalizaron tanto al ver a la mujer lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlos con su cabello, que empezaron a hablar mal. ¿Será que este hombre, dijeron por Jesús, no se da cuenta si es verdaderamente un profeta? ¿No se va a dar cuenta qué mujer se le acercó? Se creían muy puros, se creían muy doctos, pero no tenían amor y no tenían misericordia. Pero ellos se creían blanca lana. En cambio, Jesús no vino a proteger su pureza aislándose de los pecadores, aislándose del pecado, sino que vino justamente a mostrar el amor de Dios y la misericordia de Dios en medio de donde las personas están perdidas. Donde otros veían impureza, el Señor veía una oportunidad de rescatar un alma del error, de salvar un alma. Donde otros condenaban, el Señor extendía su gracia, lo que estaba haciendo justamente con esta mujer pecadora, de mala vida. Mientras los fariseos, Simón y los fariseos estaban condenando a la mujer y condenando también la actitud del Señor, el Señor veía una nueva vida en esa persona, la oportunidad de que nazca una nueva vida en esa mujer, una oportunidad de restauración, de restaurar un caso que estaba dado por perdido, algo que una mente religiosa no puede entender. Porque la mente religiosa condena. La mente religiosa no da una nueva oportunidad, lo da todo por perdido. Es un caso más perdido, alejémonos. Porque ellos se creían puros, se creían quizá más buenos que Dios. Se creían, no nos mancharemos nuestras vestiduras. Pero ¿a qué vino el Señor? El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. El Señor, siendo puro, siendo santo, se sentaba con los pecadores, en la mesa con los pecadores. Y la mentalidad religiosa era lo que lo había influenciado a Pedro para decir esas palabras tan tajantes y convincentes de que aléjate de mí.
soy un hombre pecador. Aléjate a ver si no te contamina, aléjense. Y no estaba entendiendo, como no entendían los fariseos cuando Jesús tuvo este encuentro con la mujer pecadora, de que el Señor vino a restaurar, que más poder tiene la presencia de Dios que el pecado. ¿Cuántos servidores del Señor, cuántas personas que trabajaron alguna vez para Dios, cayeron? Porque todos fallamos, todos somos propensos a fallar, propensos a errar por nuestra humanidad, por nuestra fragilidad humana. Pero por esa mente religiosa que hace más grande el pecado que el amor de Dios, que la restauración de Dios, que la misericordia de Dios, ya no se encuentran sirviendo. Porque ese sentimiento de indignidad, esa culpabilidad los absorbió y les hizo creer, hasta les hizo entender que ya no podían ofrecerle nada a Dios, que ya su servicio caducó, que son un caso perdido, una vergüenza. Pero el Señor dice en su palabra que vino a restaurar, que vino a buscar lo que se había perdido, vino a restaurar aquellas vidas que son desechadas por los demás, que son desechadas por los religiosos. En el caso de Pedro, él creía que estaba totalmente convencido que no era digno de acercarse al Señor. Sabía, reconocía, pero no soy digno, soy un pecador, tú no sabes que conmigo no hay más nada que hacer. Por eso le dijo, aléjate. Con nuestras actitudes, ¿cuántas veces le decimos al Señor, no quiero saber más nada, fallé? Ya no hay marcha atrás, no hay nada que pueda volver a hacer. En realidad muchas veces, cuando uno se le presenta al Señor, se le presenta la gloria de Dios, puede ver los milagros de Dios, pero pone excusas, pero para más adelante, es porque en realidad no quiere dar ese paso de fe. Pedro, por ejemplo, no podía concebir su vida alejado del pecado, alejado de lo que era, porque en definitiva no sabía vivir de otra manera. Entonces él decía, no estoy listo para esto. Esto no es para mí, aléjate de mí, pensaba él. Eso es lo que le pasa a la mayoría que no entiende que la vida en Cristo no es un listado de prohibiciones y de cosas que yo a partir de ahora voy a tener que dejar de hacer. Si me acerco a Cristo voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que dejar de hacer lo otro. Eso es lo que pensaba Pedro, porque en realidad no entendía el Evangelio. Él sentía que no estaba a la altura del llamado, no estaba a la altura de que haya un cambio en su vida. Tenía miedo. Pero los que piensan así no entienden que nadie los va a obligar a dejar nada. El Evangelio no se trata de un listado de prohibiciones, de cosas que yo tengo que dejar de hacer a partir de ahora. Porque cuando Cristo entra a tu vida, sos vos mismo el que va a dejar todo. No por imposición de nadie, sino porque te vas a dar cuenta de que eso que te gustaba, de que eso que disfrutabas, te estaba perjudicando, te estaba matando, te estaba absorbiendo tu vida. Acá no se trata de dejar de hacer esto, de dejar de hacerlo. Acá se trata de que sea el Espíritu Santo de Dios tocando nuestras vidas. Por eso hay muchos que todavía no terminan en convertirse, porque fueron reformados en conducta. Pero no hubo un toque del Espíritu Santo verdaderamente que les dio la convicción de que la vida que llevaban no estaba bien. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, no ningún hombre, ninguna persona, ninguna enseñanza de hombre. Juan 16, versículo 8, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos que es el mismo Espíritu Santo el que nos revela, el que nos muestra
lo que está de más en nuestra vida, lo que ya no va, lo que nos hace daño, lo que delante de la presencia de Dios está de más, lo que no aporta a nuestra vida en Cristo, lo que no aporta a nuestro crecimiento en Cristo. El Espíritu Santo es el que revela. Por esta razón el verdadero cambio viene de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar. No hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar. Y esto lo tenemos que entender. ¿Por qué lo tenemos que entender? No solamente aquellos que recién vienen a los caminos de Dios y dicen, yo voy a tener que dejar esto, yo voy a tener... No, porque cuando Cristo viene a tu vida, vos mismo vas a dejar. No porque alguien te diga, porque alguien te lo demanda. Es el Espíritu Santo en Dios el que obra en cada uno de nosotros la verdadera conversión. Porque hay muchos cristianos educados, muchos cristianos de conductas reformadas, pero no transformados. No es que tuvo una transformación, se reformó, se educó y nada más. El Evangelio es transformación. Sí, el hombre puede mejorar. Eso de ver a ver qué voy a hacer con este viejo hombre, qué mejora le puedo dar a este viejo hombre que tengo para que no sea tan desastre. Vamos a hacer unas pequeñas reformas. Eso puede hacer el hombre, mejorar el aspecto del viejo hombre. Nada más, el hombre por sí mismo no puede cambiar. Y esto el mundo es algo que nunca lo va a terminar de entender. El hombre solamente puede buscar mejorar ese viejo hombre. ¿Qué hago con lo que soy? Con lo que tengo, sabiendo lo que soy. ¿Lo modifico a esto? ¿No lo modifico? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? Porque uno no puede desarraigarse de todo lo que es, de todo lo que vivió. Necesita de un poder supremo, de un poder superior para ser otra persona. ¿Cuántos entienden esto? Que para ser otra persona yo necesito de un poder superior. Yo no puedo desarraigarme de toda mi vivencia ni de todo lo que me hicieron. Necesito de un poder superior. Y muchas veces no entendemos, incluso estando en Cristo por muchos años. Nosotros no podemos mejorar, pero cambiar no, porque el cambio viene de Dios. Hay gente que cuando piensa en las cosas de Dios, en los caminos de Dios, sabe que lo correcto, que Dios quizá le está haciendo un llamado a su vida, pero no imagina vivir no siguiendo los patrones de vida que está viviendo ahora. No se imagina su vida sin el engaño, sin el alcohol, viviendo con una sola mujer, con un solo hombre. No se imagina viviendo su vida sin esa aceleración ni ese aturdimiento. Por eso dicen, eso no es para mí. No imaginan su vida de otra forma, porque ya se acostumbraron. Entonces, cuando viene el llamado de Dios, cuando el Señor hace ese llamado a su vida, ¿qué dicen? Esto no es para mí, se sienten indignos. Eso es lo que a muchos no les deja venir a los pies de Cristo. Incluso es lo que termina apartando a muchos seguidores del servicio. La indignidad es lo que termina apartando a muchos del servicio, porque fallan, porque dijeron, bueno, yo no pude cambiar, intentaron todo con su fuerza, cuando fallaron, cuando finalmente fracasaron en ese intento de querer cambiar lo que son, ya no se sienten dignos, ya no se sienten de que el Señor, no creen que el Señor lo va a volver a poner en el lugar en donde estaba, le va a dar una nueva oportunidad, porque esa es la misericordia de Dios. El brazo extendido, la gracia de Dios siempre dándonos una nueva oportunidad. Cuando Jesús llamó a Pedro sabía que no era perfecto, pero fue precisamente por esa razón que lo eligió, para empezar a hacer una obra de transformación, para glorificarse en la vida de este hombre. No lo eligió porque era un hombre docto, porque era una blanca lana, un hombre religioso, un hombre que sabía apartarse de lo malo, no. Lo eligió porque iba a transformar esa vida y se iba a manifestar en la vida de este hombre. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven y sígueme, no le pidió que deje de ser quien era, solo le dijo, vos seguime. Deja tu barca y seguime, porque del resto se iba a ocupar el Señor. No le dijo, cambia todo lo que soy, bueno, después vení, buscame en tal lado, no.
como estás, en la condición en la que estás. En la condición en la que estás, seguime. Pero a mí me dijeron que ahora con esto que me pasó yo no puedo estar en los caminos de Dios. Vos seguime como estás. No vale el mandamiento de hombre, vale la palabra de Dios. En lo que el Señor restaura, en lo que el Señor quiere reedificar, nadie lo puede derribar, nadie se puede meter, no hay argumento humano que pueda impedir la restauración de Dios. Solamente nuestra decisión. Solamente está en si nosotros queremos seguir o queremos dar marcha atrás. Pedro no entendía que no era su perfección lo que hacía digno el llamado. La gracia de Dios obrando en su vida era el propósito de su llamado. Cuando Dios llama a alguien, no lo hace por su capacidad, sino porque quiere glorificarse a través de esa vida, mostrar su poder. Que ese que ya lo veían como un caso perdido, como una persona errante, fíjense lo que Dios puede hacer. Pero depende de nosotros si estamos dispuestos a dejarnos moldear, si estamos dispuestos a tomar esa segunda oportunidad que el Señor con brazos extendidos nos da. O tomamos esa nueva oportunidad o la desechamos y quedamos sintiéndonos indignos, diciéndole, Señor, apártate de mí, te fallé. La misericordia de Dios se renueva día con día con día. Moisés dijo, no sé hablar. Jeremías dijo, soy muy joven. Isaías dijo, soy un hombre de labios impuros. Pedro dijo, soy un pecador. Aléjate. Capaz que Pedro pensó que podía contaminar. Pero aún así, Dios lo usó poderosamente porque no se trata de la capacidad del hombre, sino del poder de Dios obrando dentro del hombre. Ni tampoco tiene que ver con las reformas, pequeñas reformas que nosotros podamos hacer a nuestra conducta, que se notan por fuera. No, es el poder de Dios obrando dentro de nosotros. 1 Corintios 1, 27, 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido incapaces de seguir porque caímos, convencidos de que Dios ya no puede contar con nosotros? Nos alejamos, nos escondemos, porque pensamos que ya Dios no nos puede usar. Ese es el mandamiento de hombre, ese es el pensamiento del hombre, la condena, que tiene mucho que ver y se relaciona mucho con los maestros de aquel tiempo, con los maestros de la ley que veían la oportunidad para condenar, no para restaurar, sino para condenar. Vamos a ver si se levanta de esta, vamos a ver si Dios lo puede volver a usar. No creo que Dios ya lo vuelva a usar. Ese era el pensamiento religioso y el pensamiento ponderante también en este tiempo. Porque aún el hombre no termina de conocer la obra restauradora del Señor. Pero aún así Dios nos sigue llamando con nuestros errores, con nuestras luchas, con nuestra bajeza, muchas veces con pasados complicados. Pero Dios sigue llamando a los que dudan, a los que tienen miedo, a los que sienten que no están preparados. Bueno, a eso Dios está llamando. A veces uno piensa que el Dios está llamando a aquellos que no tienen errores, a aquellos que son blancos, puros. No, el Señor está llamando a una restauración al perdido. El Señor vino a buscar lo que se había perdido, al perdido. Porque Él es experto en restaurar, en levantar, en dar un nuevo comienzo. Ahí está la gloria de Dios. De nada le sirve al religioso excluir a aquel que ha fallado, porque uno de los atributos divinos es la restauración, levantar, dar un nuevo comienzo. Aquellos que dan por un caso perdido. Pedro hizo algo antes de seguirlo. ¿Qué hizo Pedro? Tenía que dar un paso. Estaba el llamado, tenía que dar un paso. Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo. Pedro dejó su barca
para seguir a Cristo. Tuvo que dejar algo que él estaba familiarizado, que le daba seguridad, que estaba acostumbrado, que no podía concebir su vida sin trabajar en esa barca. En el caso de Pedro era una ocupación, pero eso en el caso de Pedro. En nuestro caso la barca puede ser el dolor, el rechazo, la soledad, el sentimiento de fracaso, la ansiedad, algo que estamos muy acostumbrados y de lo que no podemos concebir nuestra vida sin vivir de ese modo. Porque cuando hay un vacío interior nos acostumbramos a sentir la compañía del dolor. Es más, muchas veces nosotros alimentamos el dolor. Por eso hay muchas personas que arrastran el mismo problema por años y años y años, porque viven acompañados por el dolor, no saben vivir de otra manera, no pueden soltar eso que les hicieron, no pueden soltar eso que les pasó, por eso viven en compañía del dolor. El dolor es su acompañante. Han desplazado a la presencia de Dios por la compañía del dolor, porque están arraigados a lo que vivieron o a lo que les hicieron. Entonces no dejan a Dios hacer la obra, no termina el Espíritu Santo de hacer la obra, porque todavía pretenden seguir al Señor y con la otra mano arrastrar la barca. Sí, Señor, te sigo, pero con la mano en la barca. No, Pedro lo dejó su vida. La barca representa la vida antigua de Pedro. Todo lo que él hacía, su vida pasaba las 24 horas dentro de la barca. Y lamentablemente muchas veces nosotros pasamos las 24 horas en la barca del dolor, en la compañía del dolor, teniendo rencor. No terminamos de arreglar esa situación. Y puede que si no terminamos de arreglar esa situación, de ponerle un punto final a eso que nos hicieron, de ponerle un punto final a lo que pasamos en la vida, vamos a llevar hasta el último día de nuestras vidas esa mochila a nuestra espalda. Porque no es Dios que no tiene poder para obrar, somos nosotros mismos que no queremos dejar. Dejando todo, dejando la barca, marca bien el versículo, dejaron y lo siguieron, ya no miraron más su vieja vida. La barca era la vieja vida de Pedro, lo que estaba acostumbrada a las frustraciones diarias de no tener pesca, de renegar, de estar triste. Bueno, y no dice, eso ya no quiere más el Señor eso. No quiere más que te recuerdes de tus frustraciones, del sentimiento de fracaso, de inferioridad, de culpabilidad, de indignidad. Por eso el Señor nos llama a dejar la barca, a dejarlo todo. Y si no sabemos vivir de otra manera, como le pasaba a Pedro, Él nos va a enseñar esa nueva vida, esa nueva forma de vivir. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es dejar esa barca para seguirlo. No podemos seguirlo arrastrando la vieja vida, arrastrando los viejos sentimientos del pasado, aquello que nos tocó, que nos dolió y que nos marcó. El Señor viene a sacar toda cicatriz, toda marca, porque si no estaríamos dando lugar a la duda, no estaríamos confiando plenamente en lo que Dios va a hacer en mí. Además, sería un gran obstáculo para la obra de restauración que el Señor quiere hacer en nosotros. Por esta razón, Jesús dijo en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra versión dice, olvídese de sí mismo. Otra versión dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Otra versión dice, tienen que renunciar a lo que son. Otra versión dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Si me quieren seguir hay condiciones. Tienen que olvidarse de lo que les hicieron, tienen que olvidarse de lo que pasaron en la vida. Tienen que resetearse, tienen que salir de ahí para poder seguirme como tiene que ser, para conocer cuál es mi voluntad, para conocer mi plan. En resumidas cuentas, olvidarse de todo lo que les pasó en la vida, porque las heridas, juntamente con lo que son ustedes, va a ser un obstáculo para la obra de Dios. Nosotros mismos muchas veces somos el obstáculo que impide que la gloria de Dios se manifieste. No Satanás, no la circunstancia. Muchas veces somos nuestros propios pensamientos, incluso nuestros pensamientos religiosos, lo que nos impiden
tener esa comunión con el Señor, esa indignidad, esa culpabilidad, esa autocondenación. En el caso de Pedro, su forma de pensar era su obstáculo. Él se había convertido en su propio obstáculo para seguir a Cristo. Él pensó que si no era perfecto no podía seguirlo. Pero Jesús ya sabía que era un hombre terco, ingobernable. No lo eligió por su capacidad ni por alguna cualidad en especial. Lo llamó para hacer una obra en él. Lo llamó aún sabiendo que Pedro no entendía muchas cosas, sabiendo que iba a dudar, que iba a fallar. Lo eligió a pesar de, pero también sabiendo que una vez transformado, se iba a convertir en un precursor poderoso de la palabra de Dios. En un vocero poderoso de la palabra de Dios. En un testigo del poder restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no fue elegido por ser perfecto, fue elegido porque tenía un plan Dios con su vida. Y ese plan incluía transformar su debilidad en testimonio. Iba a ser un testimonio del poder de Dios. Aquella persona que se sentía indigna iba a ser una herramienta valiosa y poderosa en el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque se dejó usar. Aceptó esa oportunidad que le dio el Señor y la tomó, no la dejó. No volvió, no veo yo otro versículo o algún capítulo de la Biblia que dice que Pedro volvió a su vieja vida de la barca con la pesca. No leo, no veo. Y si alguna persona después de haber conocido la gracia de Dios, después de haber conocido la gloria de Dios en su vida, vuelve a la vieja vida, significa que nunca terminó de convertirse, nunca aceptó la invitación, nunca le dejó entrar a Jesús en su vida. Solo hizo pequeñas reformas externas de conducta, solamente aparentó una conducta recta, pero nunca dejó obrar al Espíritu Santo la obra de restauración en su vida. Solamente hizo una reforma, una mejora por fuera. Porque yo no leo ningún capítulo de la Biblia que diga que Pedro volvió con la pesca y con las redes, no. Pedro cuando miró a Cristo, lo miró y nunca su vida volvió a ser igual. Y eso mismo es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Así que en esta tarde, que el Señor nos ayude con su gracia, con su amor y su misericordia, a que podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No una imagen de religiosidad, una imagen de transformación, una imagen y que podamos entender verdaderamente que somos hijos de Dios, nuestra identidad en Cristo. Señor Padre Santo, en esta tarde, Padre, te doy la gracia por esta palabra, Señor. Reconozco, Padre, que muchas veces nos sentimos y nos reconocemos, Padre, que muchas veces nos sentimos indignos como Pedro, Señor, cuando nos hiciste ese llamado, Padre, de seguirte, de dejar todo, Padre. Te pido que nos ayudes, Señor, a mirar hacia adelante, a poder dejar, que puedas sanar toda herida, que puedas levantarnos, que puedas edificar, Señor, nuestras vidas, Padre, que aprendamos a dejar de vernos como pecadores, que podamos vernos como hijos de Dios justificados por la sangre de Cristo, Padre, que podamos gozar de las bendiciones de ser hijos tuyos, que podamos vernos a nosotros mismos como hijos y no como pecadores que viven luchando con el pecado todos los días, Padre, que podamos reconocer nuestra identidad en tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Ábrenos los ojos, ábrenos los ojos del entendimiento, Padre, en esta tarde, para que podamos hacer tu voluntad y vivir con ese gozo que viene de reconocer nuestra identidad en Cristo. Que no hay culpabilidad, no hay indignidad que nos aparte de ti, Padre. Tu sangre, Señor, nos hizo libres. Y el arrepentimiento nos permite, Señor, librarnos, Señor, del pecado, dejar de arrastrar viejas cadenas, Padre, porque conocimos tu gloria y tu poder, Señor. Queremos ser como Pedro, que siguió y nunca más volvió, Padre, a lo que era, Señor.
Te damos gracias por tu palabra en esta hora y te pedimos, Padre, que estés obrando, que estés terminando la obra que comenzaste en cada uno de nosotros para que podamos ser de testimonio, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz. Mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis venas me hiciste cruzar. Tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar.